¿Pedro Marín realmente desapareció por voluntad propia o fue empujado al abismo por una maquinaria corporativa que amenazaba con devorarlo vivo? En la cúspide del año 1980, este adolescente de rostro angelical vendió más de 2 millones de discos y provocaba una histeria física incontrolable en las calles, pero detrás de esa brillante sonrisa prefabricada se ocultaba un infierno asfixiante de dependencias químicas, contratos leoninos que lo arrastraron a la más absoluta ruina financiera y representantes tiranos que lo cosificaban sin piedad alguna. ¿Qué oscuros momentos de alcoba y amistades íntimas prohibidas intentaron ocultar desesperadamente los magnates de su discográfica, aterrorizados de ver desplomarse su imperio millonario? ¿Por qué, en el pináculo absoluto de su reinado mediático y con el mundo a sus pies, el cantante sufrió un colapso psicológico tan catastrófico frente al espejo que terminó huyendo de los grandes estadios para esconderse cobardemente como un anónimo empleado de banco y, finalmente, exiliarse en los rincones más áridos de África? Quédate con nosotros hasta el último segundo de esta investigación, porque hoy vamos a destrozar el mito oficial y a revelarte los escalofriantes secretos inconfesables que la televisión te ocultó celosamente durante décadas, exponiendo el verdadero y aterrador precio que este ídolo de cristal tuvo que pagar para escapar con vida de su propia jaula de oro. Pero para entender cómo un ídolo de cristal se hace añicos bajo el peso asfixiante de la multitud, primero debemos viajar en el tiempo, retroceder hasta el lugar exacto donde se forjó su fragilidad, un lugar donde los sueños de grandeza escénica estaban estricta y categóricamente prohibidos. Corría el año 1961 en una Barcelona que todavía respiraba el aire denso, conservador y vigilante de una sociedad tradicional. En el seno de una familia trabajadora y de costumbres arraigadas, nacía Pedro Martínez Marín. Su infancia no estuvo rodeada de partituras ni de aplausos, sino de la rigidez de una época donde el futuro de un joven decente se trazaba con escuadra y cartabón. Estudiar, conseguir un empleo estable, formar una familia convencional y no hacer ruido. El arte, y mucho más la música moderna, no era considerado una profesión respetable, sino el refugio de bohemios sin futuro, un camino plagado de peligros morales y fracasos económicos. En este entorno de paredes invisibles pero inquebrantables, el pequeño Pedro comenzó a desarrollar una dualidad fascinante. Mientras de puertas para adentro fingía ser el hijo obediente que todos esperaban. En lo más profundo de su ser bullía un alma rebelde, incomprendida, una sed de expresión que amenazaba con desbordarse. La monotonía de su hogar chocaba violentamente con la tormenta emocional de un niño que se sentía un extraño en su propia vida. Cada orden, cada imposición familiar, actuaba como una gota de presión en una olla a punto de estallar. Él no quería ser un oficinista anónimo. Él necesitaba desesperadamente ser mirado, ser escuchado, arrancar de su pecho un grito de individualidad en un país que apenas empezaba a aprender a gritar. Sin embargo, el destino tiene formas sumamente retorcidas de llamar a la puerta, y para un alma hambrienta de atención, el primer sabor de la libertad llegaría envuelto en cuero desgastado, maquillaje oscuro y el sonido ensordecedor de los sótanos más clandestinos de la ciudad, mucho antes de que su rostro inmaculado empapelara las habitaciones de millones de colegialas. Pedro no era en absoluto el niño bueno de sonrisa prefabricada que la industria nos obligó a consumir. Su verdadera esencia latía al ritmo frenético del punk y el glam rock, movimientos contraculturales que empezaban a infiltrarse en las noches barcelonesas. Imagínenlo a finales de los años 70, deambulando por los pasillos llenos de humo de la mítica Sala Celeste, absorbiendo la rebeldía de una juventud que quería romper con todo el pasado. Formó parte de bandas efímeras, buscando un sonido sucio, auténtico, una voz que reflejara su desgarro interno. Pero la realidad de la industria musical de aquel entonces fue un jarro de agua helada sobre sus aspiraciones. Los productores, hombres de negocios de mentalidad conservadora, cerraban las puertas en sus narices una y otra vez. Sus maquetas eran devueltas, sus presentaciones ignoradas. Para los ejecutivos, su estilo era demasiado extraño, demasiado salvaje y comercialmente inviable para las radios comerciales que dictaban lo que España debía escuchar. Fueron años de rechazos humillantes, de trabajos esporádicos y mal pagados,
de sentir que el talento no servía de nada si no encajabas en el molde perfecto que exigían los señores del dinero. La frustración comenzó a envenenar su carácter, haciéndole dudar de su propia valía y dejándolo al borde del abandono definitivo. Parecía que su sueño estaba inexorablemente condenado a desvanecerse en las sombras sombrías de la intrascendencia, hasta que una noche, en el lugar menos pensado y rodeado de la élite más inaccesible y misteriosa del país, su destino daría un giro tan espectacular como peligrosamente irreversible. Nos trasladamos al año 1978. Imaginen una mansión deslumbrante en Somosaguas, con amplios jardines sutilmente iluminados, donde el eco de las risas se mezcla con el tintineo de copas de cristal fino. Estamos en una fiesta exclusiva en la residencia de la familia Bosé. Miguel Bosé ya se erigía como un gigante intocable del espectáculo, y su entorno atraía a los tiburones más voraces, poderosos y sedientos de la industria del entretenimiento. Aquellas veladas eran conocidas en los círculos cerrados por ser el escenario de secretos de alcoba, de alianzas estratégicas y de una vida galante que las revistas del corazón jamás se atreverían a publicar. Allí, en medio de esa atmósfera cargada de lujo decadente, ambición y humo de tabaco importado, se encontraba Pedro, un muchacho de apenas 17 años, completamente deslumbrado por el resplandor de un mundo que hasta entonces solo había visto en fotografías. Fue en ese ambiente de excesos refinados donde su camino se cruzó con la mirada escrutadora de un alto ejecutivo y cazatalentos de la poderosa discográfica Hispavox. El productor no vio en él a un artista de punk, no vio su alma atormentada ni sus deseos de innovación musical. Vio, pura y simplemente, un lienzo en blanco extraordinariamente hermoso. Vio un producto altamente rentable. Esa misma noche, entre susurros y promesas doradas que sonaban a gloria eterna, se gestó un pacto que cambiaría la historia de la música pop en España. Le prometieron fama, riqueza y el mundo entero a sus pies, pero a cambio de un precio que no figuraba en la letra pequeña del contrato: la entrega absoluta e incondicional de su voluntad. Había firmado el contrato de su vida, creyendo haber alcanzado por fin la salvación, pero lo que nadie le advirtió esa noche, de luces cegadoras, era que acababa de entregar las llaves de su mente a una corporación, iniciando una metamorfosis que lo llevaría a la cima del éxito, pero también a la más absoluta y desoladora pérdida de su identidad. La maquinaria de Hispavox se puso en marcha con una frialdad y una precisión verdaderamente aterradoras. El lavado de imagen fue inmediato y brutal. Los ejecutivos despojaron a Pedro de cualquier rastro de su esencia rebelde. Las chaquetas de cuero y el maquillaje glam fueron arrojados a la basura y sustituidos por pantalones ajustados de pinzas, camisas de cuellos impecables y un corte de pelo fríamente calculado para despertar ternura y deseo a partes iguales. Se le impuso un repertorio musical que él no había compuesto, baladas pegadizas y ritmos de sintetizador diseñados matemáticamente para liderar las listas de éxitos. Le enseñaron cómo debía mirar a la cámara, qué tipo de sonrisa debía esbozar y, lo más doloroso de todo, le prohibieron terminantemente expresar sus propias opiniones. Durante meses de encierro en salas de ensayo, fue moldeado como arcilla fresca por coreógrafos inflexibles y productores que lo trataban con la misma frialdad con la que se calibra una máquina registradora. Se estaba gestando la marioneta perfecta. Cada vez que Pedro intentaba sugerir un cambio en una letra o un arreglo más oscuro en una melodía, era silenciado con recordatorios de las sumas de dinero que se estaban invirtiendo en su lanzamiento. La orden era clara. Él solo debía verse hermoso y cantar lo que le pusieran por delante. Esta represión sistemática de su verdadero yo fue plantando, lenta pero inexorablemente, la semilla de un colapso emocional que años más tarde estallaría con una violencia devastadora. Esta máscara de perfección impostada pronto comenzaría a asfixiarlo, adhiriéndose a su piel como un veneno lento, pero el verdadero terror, la prueba de fuego para su cordura, apenas estaba por desatarse, porque el monstruo monstruoso de la fama masiva, ese ente invisible que devora a sus hijos sin piedad ni remordimiento, estaba a punto de despertar con un hambre voraz e incontrolable. El año 1980 no fue simplemente un cambio de década en el calendario. Fue el momento exacto en que una canción redibujó el mapa de la locura adolescente en España, desatando un fenómeno que nadie estaba preparado para contener.
Con el lanzamiento de temas como Aire y Que no, el joven barcelonés pasó de ser un completo desconocido a convertirse en un dios pagano adorado por millones. Imaginen la magnitud de este estallido. Más de 2 millones de discos vendidos en una época donde no existía Internet, donde el éxito se medía en vinilos físicos comprados con los ahorros de adolescentes febriles. El dinero comenzó a fluir con la fuerza de un río desbordado, llenando los bolsillos de los ejecutivos trajeados, mientras el rostro del cantante empapelaba desde las carpetas escolares hasta las portadas de las revistas más prestigiosas del continente. Pero esta fama desmesurada traía consigo un terror físico tangible, un acoso que lo despojó de su humanidad para convertirlo en un objeto de consumo masivo. Las multitudes enloquecidas no se conformaban con aplaudir. Querían poseerlo. Las escenas en las calles parecían sacadas de una película de terror psicológico, persecuciones a alta velocidad, cordones policiales desbordados y admiradoras que en su delirio colectivo le arrancaban la ropa a tirones, dejándolo magullado y aterrorizado cada vez que intentaba salir de un vehículo. Dejó de ser un muchacho con sueños musicales para transformarse en un prisionero de su propio rostro, incapaz de dar un paso en la vía pública sin desatar el caos absoluto, mientras la industria, frotándose las manos, lo empujaba cada vez más al centro de ese huracán humano. Pero mientras miles de voces gritaban su nombre en los estadios, él libraba una batalla silenciosa en el lugar más oscuro y aterrador que un ser humano puede habitar, su propia habitación de hotel. Imaginemos el silencio ensordecedor, casi sepulcral, que sigue al estruendo de un recinto lleno de 20.000 almas vibrando al unísono. Esa era la brutal paradoja que carcomía la mente del ídolo juvenil noche tras noche. Rodeado de guardaespaldas, maquilladores, representantes y falsos aduladores durante el día, se encontraba sumido en una soledad abrumadora y gélida al girar la llave de su suite presidencial de madrugada. Las 4 paredes de los hoteles más lujosos de Europa y América se convirtieron en las rejas de una jaula de oro donde el aislamiento psicológico echaba raíces. El peso de la máscara que le obligaban a usar era insoportable. La ansiedad de tener que ser la figura perfecta, sonriente y seductora, las 24 horas del día, para no decepcionar a la implacable maquinaria comercial, comenzó a fracturar su sistema nervioso. No podía permitirse un momento de tristeza. No podía mostrar cansancio. No tenía derecho a enfermarse. Si lloraba en la penumbra del baño, al amanecer debía lavar su rostro, ponerse laca en el cabello y salir a fingir que su vida era un cuento de hadas. Sus propios managers lo observaban con la frialdad con la que un mecánico vigila el motor de un coche de carreras. Solo importaba que siguiera funcionando y produciendo billetes. La desconexión entre el ser humano vulnerable y el personaje mediático todopoderoso creó un abismo en su interior, un vacío que la fama y los aplausos no solo no podían llenar, sino que hacían cada vez más profundo e insalvable. Y como si la presión interna no fuera suficiente para quebrar su cordura, en los brillantes y codiciados pasillos de los estudios de televisión, los cuchillos ya estaban afilados y listos para atacar por la espalda. La televisión de principios de los 80 parecía un mundo de confeti, luces de neón y sonrisas de plástico impenetrable, pero detrás de las cámaras de programas icónicos y legendarios como Aplauso, se libraba una auténtica guerra sin cuartel donde los egos heridos buscaban sangre. En este Olimpo del pop ibérico, las zancadillas eran el pan de cada día. Otros cantantes de moda, cuyos nombres hoy resuenan en la memoria nostálgica del país, hervían de celos al ver cómo este recién llegado acaparaba los minutos de máxima audiencia y las mejores portadas de las revistas del corazón. Las guerras frías en los pasillos y los camerinos eran despiadadas. Técnicos de sonido misteriosamente despistados durante sus actuaciones, rumores venenosos filtrados intencionalmente a la prensa por sus propios compañeros de profesión, y miradas de desprecio absoluto que debía soportar con una sonrisa inquebrantable ante los focos. A esta hostilidad de sus colegas se sumaba la tiranía de los directivos de las cadenas y de su propia discográfica, hombres maduros que lo veían estrictamente como una máquina registradora con piernas. Le exigían giras extenuantes, enlazando vuelos transoceánicos sin apenas horas de sueño, amenazándolo sutilmente con destruir su carrera si se atrevía a pedir un descanso para cuidar su salud emocional.
Lo exprimían con una crueldad corporativa desoladora, ignorando las señales evidentes de agotamiento mental que ya surcaban su rostro juvenil. Este ambiente tóxico, cínico y despiadado empujó al joven ídolo a buscar consuelo en espacios reservados, lugares tranquilos donde la prensa no tenía acceso y donde las reglas de la formalidad estricta de la época perdían por completo su valor. En una sociedad que apenas despertaba de su largo letargo conservador, la imagen del seductor infalible, del novio ideal que todas las madres querrían para sus chicas soñadoras, era el producto más valioso y frágil de las discográficas, una fachada inmaculada que ocultaba secretos que, de salir a la luz, habrían dinamitado su carrera en cuestión de segundos. Los representantes se esforzaban obsesivamente por fotografiarlo rodeado de actrices de moda y figuras deslumbrantes, construyendo un castillo de naipes mediático diseñado para alimentar las ilusiones del público femenino. Sin embargo, lejos de los flashes, sus verdaderos ratos en secreto contaban una historia radicalmente distinta. Una historia de vínculos muy profundos y lazos sinceros que desafiaban frontalmente las normas impuestas por la época. Vivir esta dualidad, amar en la sombra, con el temor constante de ser descubierto por un fotógrafo indiscreto, le generaba una angustia paralizante. Los ejecutivos temblaban de pavor ante la posibilidad de un escándalo que espantara a su principal fuente de ingresos, por lo que impusieron un manto de silencio opresivo sobre su vida galante privada. Pero la represión tiene un límite, y en el año 1983, el ídolo tomó una decisión inaudita que dejó a la industria helada. En un acto de valentía sin precedentes, para un ídolo adolescente de aquel momento histórico, concedió una entrevista donde desveló, con una honestidad desarmante, la verdadera naturaleza de sus preferencias sentimentales. Aquella declaración histórica fue un terremoto que hizo temblar los cimientos de su discográfica, cuyos directivos entraron en pánico, convencidos de que el imperio millonario se derrumbaría. Esta rebelión personal fue un golpe maestro a los barrotes de su propia jaula. Pero el precio del estrés acumulado, las mentiras forzadas y la persecución mediática requería un peaje altísimo, uno que lo llevaría directamente a los brazos de sus peores enemigos invisibles. Cuando la realidad se vuelve insoportable, cuando el agotamiento físico amenaza con apagar tu luz prematuramente y los demonios personales te susurran al oído en la soledad de la madrugada, las altas esferas del entretenimiento siempre tienen a mano un atajo envenenado, un escape temporal que promete alivio instantáneo, pero que termina cobrándose la factura con el alma misma. Sumergido en una espiral de presión inasumible, con el peso del mundo sobre sus hombros frágiles, el artista encontró un falso refugio en sustancias prohibidas y hábitos destructivos que circulaban con total libertad y cinismo en las zonas VIP de los clubes más exclusivos. Era un secreto a voces en la industria, una hipocresía colosal. Mientras ante las cámaras los presentadores lo elogiaban como el ejemplo perfecto para la juventud, en los oscuros camerinos traseras y en las fiestas privadas, las dependencias químicas se ofrecían como la única solución mágica para mantenerlo despierto durante 3 días seguidos de promoción. Estas medicinas peligrosas, que prometían adormecer el dolor y la ansiedad de sentirse un producto plastificado, comenzaron a nublar su juicio y a devorar su vitalidad. Estaba bailando de forma temeraria al borde del abismo, entregándose a interminables noches de exceso que amenazaban con llevarlo hacia un final trágico, desdibujando la línea entre la estrella venerada y el joven profundamente roto que pedía auxilio en silencio. Su concentración se desvanecía, sus ojos perdían el brillo natural y su paz mental se fragmentaba día tras día bajo los efectos anestésicos de este mundo de sombras. Pero en el fondo de ese torbellino vertiginoso, cuando su mente amenazaba con rendirse definitivamente ante la oscuridad, una pequeña y persistente chispa de lucidez artística le ordenó levantarse y luchar por su propia voz, desatando una guerra campal contra los mismísimos dueños de su destino. El joven esclavo de las baladas melosas guardaba un as bajo la manga, un sonido metálico y futurista que aterrorizaba a los directivos de corbata ancha que controlaban su carrera. Mientras su mente luchaba por mantenerse a flote en un mar de hábitos destructivos y presiones inhumanas, su instinto artístico clamaba desesperadamente por una evolución. En sus escasos momentos de libertad, devoraba la vanguardia musical que llegaba desde Londres, los ritmos electrónicos de la nueva ola y la frialdad magnética de los sintetizadores. Él quería traer esa revolución a España, anhelaba convertirse en un pionero,
madurar junto a su público y dejar atrás la imagen de niño eterno que le habían impuesto a la fuerza. Pero cuando se atrevió a presentar estas maquetas innovadoras a los despachos de las discográficas, la respuesta fue un muro de incomprensión y desprecio absoluto. Los productores, anclados en fórmulas conservadoras que garantizaban dinero rápido y seguro, se rieron en su cara. Le exigían letras superficiales, estribillos vacíos sobre amores adolescentes y ritmos predecibles. Para ellos, cualquier intento de experimentación era una amenaza directa a sus ingresos millonarios. Se desató entonces una batalla campal, una guerra fría y silenciosa en los estudios de grabación. El artista intentaba colar arreglos modernos en sus canciones, utilizando el sintetizador como un verdadero grito de rebelión, como un arma para reclamar su identidad robada. Pero la industria no perdona la insubordinación, y la presión psicológica de esta lucha titánica terminaría por fracturar su mente de una forma verdaderamente aterradora. Imaginen el terror absoluto, paralizante y desgarrador de caminar hacia el espejo del baño en la penumbra de una madrugada cualquiera y no reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Ese fue el punto de quiebre, el estallido silencioso del cristal. El constante tira y afloja con la industria discográfica, sumado a las agotadoras giras y al asedio mediático, provocó un desdoblamiento de personalidad que hoy los psicólogos calificarían como un cuadro agudo de despersonalización. Los ataques de pánico se convirtieron en sus compañeros nocturnos más fieles. El aire le faltaba, su corazón galopaba sin control, y un sudor frío le empapaba las manos cada vez que debía vestirse con la ropa brillante que le exigían para salir al escenario. Llegó un momento profundamente oscuro en el que mirar sus propias fotografías en las portadas de las revistas le causaba verdadero terror. Sentía que ese muchacho de sonrisa perfecta y cabello impecable era un extraño, un ente parásito que había devorado su verdadera esencia. Años más tarde, confesaría a su círculo más íntimo que se sentía tratado literalmente como un trozo de carne en un mostrador, un producto empaquetado al vacío sin derecho a sentir, pensar o respirar por sí mismo. La cosificación extrema a la que fue sometido aniquiló su pasión por el arte. Subirse a un escenario dejó de ser una celebración de la música para convertirse en un suplicio insoportable, una farsa grotesca donde cada aplauso se sentía como un latigazo en su conciencia. Mientras su mente se desmoronaba en mil pedazos bajo los focos de la televisión, los buitres que lo rodeaban en la sombra afilaban sus garras, listos para devorar lo poco que quedaba de su fortuna y de su dignidad. En el deslumbrante y engañoso mundo del espectáculo, las sonrisas más amables suelen esconder las intenciones más oscuras, calculadoras y ruines. El entorno del ídolo se había convertido en un pantano tóxico e irrespirable. Rodeado de aduladores profesionales, falsas amistades e intereses ocultos, el joven artista se encontraba trágicamente indefenso. Personajes siniestros, que se autodenominaban sus confidentes, se acercaban a él con el único propósito de vivir a cuerpo de rey, vaciando botellas del champán más caro en las zonas reservadas de los clubes nocturnos, siempre cargando la cuenta a su nombre. Pero el verdadero drama se gestaba en los despachos, donde representantes sin escrúpulos le presentaban contratos abusivos redactados en un lenguaje legal incomprensible. Confiando ciegamente en quienes se suponía debían protegerle, firmaba documentos que lentamente iban drenando sus ingresos. Cuando por fin tuvo un momento de lucidez y exigió revisar sus finanzas, el desengaño fue brutal. A pesar de haber vendido millones de discos en todo el continente, a pesar de haber llenado estadios y reventado las listas de ventas durante años, descubrió unas mermas económicas escandalosas. El dinero se había esfumado en porcentajes leoninos, comisiones fantasmas y gestiones opacas que nunca nadie le supo explicar. Esta traición sistemática por parte de las personas en las que más confiaba le asestó un golpe fatídico a su espíritu, generándole una profunda y dolorosa desconfianza hacia el ser humano en general. Acorralado, traicionado, enfermo de éxito y al borde de un colapso psiquiátrico irreversible, solo le quedaba una salida drástica, una decisión impensable que haría temblar los cimientos de la música española para siempre.
Corría el año 1986 cuando el ídolo, desafiando toda lógica comercial y en la cúspide absoluta de su reinado mediático, dio un portazo monumental que resonó desde los despachos de Madrid hasta las oficinas de América Latina. No fue un retiro gradual. No hubo una gira de despedida ni comunicados de prensa edulcorados. Fue una ruptura repentina, unilateral y definitiva. Simplemente dijo basta. La decisión radical de abandonar los escenarios dejó a la industria musical en estado de shock absoluto. Las oficinas de su discográfica entraron en pánico. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los ejecutivos se tiraban de los pelos al ver cómo una de sus fuentes de ingresos más colosales se esfumaba en el aire. Intentaron retenerlo por todos los medios imaginables. Le ofrecieron contratos multimillonarios, le prometieron mayor control creativo, le rogaron de rodillas y, cuando vieron que su determinación era de hierro, pasaron rápidamente a las amenazas y a la furia. Al no poder doblegar su voluntad, la maquinaria de la industria musical decidió castigarlo de la forma más cruel que conocen, condenándolo al ostracismo. Si no cantaba para ellos, bajo sus estrictas reglas, se asegurarían de que no volviera a ser mencionado jamás en las grandes radios. Su nombre fue borrado de las promociones, sus discos dejaron de reeditarse y su figura fue sumergida en una amnesia forzada e institucional. Sin embargo, este boicot de los poderosos no hizo más que alimentar el misterio en las calles. Su repentina y enigmática desaparición dejó un vacío inmenso en el corazón de sus millones de seguidores, creando el caldo de cultivo perfecto para que la prensa sensacionalista comenzara a tejer las historias más macabras, surrealistas y oscuras que puedan imaginar. Cuando una estrella brillante se apaga de golpe y sin dar explicaciones, el silencio ensordecedor se llena rápidamente con los susurros venenosos del morbo colectivo. En aquella España de finales de los 80, desprovista de la información instantánea de hoy en día, las revistas sensacionalistas tenían un poder absoluto para crear y destruir mitos. Ante la negativa categórica del artista a conceder entrevistas o dejarse fotografiar, la maquinaria de los rumores oscuros se puso en marcha con una virulencia aterradora. Las portadas amarillistas comenzaron a especular sin ningún tipo de escrúpulos. Algunos aseguraban con total impunidad que el cantante había contraído enfermedades incurables y que permanecía oculto, consumiéndose en un hospital apartado. Otros periodistas sin ética insinuaban sucesos oscuros relacionados con sus antiguas amistades peligrosas, sugiriendo que un final trágico le había arrebatado la vida lejos de las cámaras. La teoría más morbosa e insistente que recorría las calles afirmaba que, incapaz de soportar el peso de la fama y devorado por sus demonios personales, había tomado una decisión fatal en la soledad de una habitación, buscando una salida equivocada hacia un viaje sin retorno. Eran mentiras atroces, invenciones crueles, diseñadas para vender ejemplares a costa del dolor de una familia entera. Sin embargo, desde su reclusión, Pedro leía estas infamias y tomaba una decisión aún más sorprendente: el silencio sepulcral. No emitió ni un solo desmentido, no envió abogados ni exigió rectificaciones. Dejó que el mito creciera, que la gente creyera lo que quisiera, permitiendo que su figura de ídolo juvenil se desvaneciera en la niebla para convertirse en un fantasma urbano. Lo que nadie, absolutamente nadie en todo el país, podía sospechar siquiera, era el destino increíble, mundano y completamente surrealista que este ídolo de masas había elegido para ocultarse a plena luz del día. Mientras todo el país lo daba por perdido y las revistas de crónica negra imprimían portadas lamentando su supuesto final trágico entre titulares sensacionalistas de letras rojas, la verdad resultaba ser tan fascinante como inverosímil. Imaginen la escena, porque parece sacada de un guión de cine surrealista. El mismo muchacho que apenas unos meses antes colapsaba las principales avenidas de Madrid y Ciudad de México. El ídolo inalcanzable, que viajaba en limusinas rodeado de guardaespaldas, ahora se levantaba a las 7 de la mañana, se anudaba una discreta corbata oscura y tomaba el transporte público para ir a trabajar. Había encontrado el escondite perfecto a plena luz del día. Se convirtió en un oficinista, en un empleado de banca disciplinado y anónimo. El contraste era verdaderamente asombroso. Sus manos, que antes sostenían micrófonos de oro ante estadios rugientes, ahora tecleaban monótonamente en calculadoras grises y sellaban libretas de ahorro.
Atendía detrás de una ventanilla de cristal a señoras mayores y a trabajadores que, en ocasiones, se quedaban mirándolo fijamente, con el ceño fruncido, pensando en el asombroso parecido de ese cajero impecable con el famoso cantante desaparecido. Pero la mente humana es maravillosa y suele rechazar lo improbable. Nadie en su sano juicio podía concebir que una estrella multimillonaria estuviera cobrando sus recibos de la luz. Esta etapa fue un ejercicio brutal de humildad y supervivencia. Resulta profundamente irónico, casi poético, que el hombre que había sido despojado de su fortuna por representantes voraces y contratos leoninos terminara sus días manejando las finanzas y los balances contables de otras personas. Sumido en esa rutina monótona, entre trajes grises y el sonido mecánico de las máquinas de escribir, intentaba desesperadamente recuperar el control sobre su propia vida destrozada, sanando su mente fracturada a través de la aburrida, pero segura, normalidad. Pero el anonimato detrás de una ventanilla de cristal tenía los días contados, porque el magnetismo de la noche, ese mundo paralelo donde las reglas sociales se desdibujan, volvería a llamar a su puerta, arrastrándolo de nuevo a las sombras. De los fluorescentes pálidos de una oficina bancaria a las luces de neón de los rincones más bohemios de su ciudad natal, el salto fue tan brusco como inevitable. Decidió invertir sus ahorros y abrir un club de copas en Barcelona, sumergiéndose de lleno en la faceta de empresario nocturno. Era un movimiento arriesgado y fascinante a partes iguales. Ahora, él estaba del otro lado de la barrera. Ya no era el producto plastificado que todos querían consumir, ya no era la marioneta a la que le exigían sonreír. Ahora era el dueño del local, el observador silencioso que servía las copas y miraba cómo otros perdían la compostura. Desde la penumbra de su propia barra, contemplaba el mundo del espectáculo y de la farándula con una mezcla de cinismo y compasión. Veía desfilar a nuevos aspirantes a estrellas, a viejas glorias decadentes, a cazatalentos de mirada turbia y a toda la fauna nocturna que él conocía tan bien. Sin embargo, este nuevo refugio estaba minado de peligros invisibles. Al estar inmerso en la vibrante y a menudo caótica vida nocturna barcelonesa, se enfrentaba al peligro constante de recaer en aquellos viejos demonios personales y hábitos destructivos que casi lo llevan a un viaje sin retorno en el pasado. Las tentaciones estaban al alcance de su mano, las sustancias prohibidas circulaban libremente entre sus clientes y la presión por mantener el negocio a flote era abrumadora. Cada noche era una prueba de fuego para su voluntad, una batalla silenciosa para no dejarse arrastrar por la misma corriente oscura que había estado a punto de ahogarlo años atrás. Sin embargo, el bullicio incesante de las madrugadas barcelonesas, el humo de los cigarrillos y el tintineo de los vasos de cristal no eran la cura definitiva para su alma atormentada. El verdadero antídoto requería un viaje mucho más profundo, un encuentro con sabidurías ancestrales que lo llevaría a cambiar las copas de alcohol por el humo purificador del incienso. Imaginen dejar atrás el ruido ensordecedor de la ciudad para refugiarse en la serenidad de piedra y silencio de la provincia de Girona. Allí, en un entorno radicalmente distinto, dio un giro inesperado a su vida, convirtiéndose en un experto comerciante de muebles exóticos y antigüedades asiáticas. Importaba piezas talladas a mano, estatuas serenas, maderas nobles y telas de seda traídas desde los confines de Oriente. Pero este negocio no era una simple transacción comercial. Era una profunda metáfora de su propia reconstrucción interna. Al rodearse de la estética y la filosofía oriental, comenzó a encontrar las herramientas necesarias para centrar su mente fracturada. El budismo, la meditación y la introspección más profunda sustituyeron a las terapias fallidas y a los ansiolíticos de su época de estrella pop. Aprendió a respirar de nuevo, a valorar el silencio absoluto, a entender que su valor como ser humano no dependía del número de discos vendidos ni de la adoración histérica de las multitudes. Cambió los aplausos frenéticos por la contemplación de una figura de madera centenaria, encontrando una paz inmensa en la lentitud de los días. En su tienda, rodeado de aromas a sándalo y especias, se convirtió en un hombre sosegado, maduro, que curaba sus heridas a través de la belleza milenaria de otras culturas. Pero a veces, ni siquiera el retiro más pacífico dentro de tus propias fronteras es suficiente cuando el peso de tu pasado sigue respirándote en la nuca. Necesitaba poner océanos de por medio, huir a un lugar donde su rostro y su nombre
no significaran absolutamente nada para nadie. Había cruzado todas las fronteras emocionales posibles, pero ahora sentía la necesidad biológica, urgente y visceral de cruzar las fronteras geográficas de la forma más radical imaginable. Vendió sus pertenencias, hizo las maletas y emprendió un exilio voluntario hacia el continente africano, estableciéndose en las islas de Cabo Verde. Aquello fue el distanciamiento total y absoluto. Imaginen el calor tropical, la brisa constante del océano Atlántico y una cultura vibrante donde él era, por fin, un completo desconocido. Allí, bajo un sol implacable y rodeado de paisajes áridos y hermosos, montó una pequeña agencia de comunicación. Era libre. Podía caminar por las calles polvorientas, entrar a un mercado local o sentarse a tomar un café sin que nadie lo señalara, sin que ninguna mirada lo juzgara, sin tener que esconderse detrás de unas gafas de sol gigantescas. El anonimato total en una tierra lejana actuó como la única y verdadera medicina capaz de curar las llagas profundas que le había dejado la sobreexposición mediática extrema. En África, lejos del veneno de las discográficas, del morbo de las revistas del corazón y de los ecos de su propio éxito, logró limpiar su alma por completo. Se reconcilió con el hombre en el espejo, perdonó a ese adolescente asustado que firmó un contrato diabólico y reconstruyó su identidad desde cero, pieza por pieza. Y allí, bajo el ardiente sol africano, curado por fin de las heridas de la fama y habiendo enterrado a sus fantasmas, el hombre que una vez fue el ídolo más grande y manipulado de España, comenzó a escuchar de nuevo una voz familiar en su interior. Una llamada irresistible que lo traería de vuelta al país que lo vio huir, pero esta vez armado hasta los dientes y dispuesto a imponer sus propias e implacables reglas. Habían pasado más de 2 décadas desde aquella huida desesperada que dejó a España entera preguntándose qué había sido de su hijo pródigo. Corría el inicio de los años 2000, una época donde la industria musical ya había devorado y escupido a docenas de ídolos de plástico, cuando de pronto, sin previo aviso, un eco familiar pero completamente transformado comenzó a resonar en las ondas sonoras. El ídolo había regresado, pero el muchacho sonriente de peinado impecable ya no existía. En su lugar se erguía un hombre maduro, enigmático, curtido por el sol de los continentes y por las cicatrices invisibles de su doloroso pasado. Regresó con sus propias reglas, sin intermediarios, fundando su propio sello discográfico para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, volviera a decirle qué cantar, qué opinar o cómo vestirse. Trajo consigo un sonido puramente electrónico, denso, vanguardista, el mismo estilo que aquellos ejecutivos miopes le habían prohibido terminantemente en los años 80. El choque generacional fue verdaderamente colosal. Sus antiguas admiradoras, aquellas que antes le arrancaban la ropa a tirones y que ahora eran mujeres adultas con familias formadas, se encontraron frente a un artista oscuro, profundo y complejo, que las invitaba a pensar y a cuestionar, en lugar de simplemente suspirar. Era la resurrección del hombre mecánico, una venganza poética servida fría y al ritmo de sintetizadores hipnóticos. Pero este renacimiento musical era apenas la punta del iceberg, porque su mente hiperactiva necesitaba explorar territorios aún más viscerales para terminar de exorcizar los fantasmas que aún rondaban por los pasillos de su memoria. Cuando las palabras y los acordes no son suficientes para vaciar el alma de su pesada carga, el ser humano busca refugio en el silencio absoluto de los colores y las texturas. La música había sido su salvavidas, pero el lienzo de tela se convertiría en su confesionario más íntimo. Alejado del bullicio mediático, el artista experimentó una catarsis fascinante, dando a luz a una nueva identidad creativa bajo el seudónimo de artista visual. Se encerró en su estudio, no para grabar canciones comerciales que lideraran las radios, sino para mancharse las manos de pintura, arcilla y materiales no convencionales. Sus obras visuales no eran simples cuadros decorativos para salones burgueses, eran mapas desgarradores de su propia psique, narraciones abstractas donde plasmaba el caos ensordecedor de su juventud y el férreo control que finalmente había logrado imponer sobre su propia vida. A través de brochazos violentos y composiciones crudas, liberaba las últimas sombras de aquel periodo en el que fue tratado como mera mercancía de escaparate. Cada exposición de arte se transformaba en un acto de sanación pública, un testimonio mudo de supervivencia frente a una maquinaria que lo quiso destruir.
Los críticos de arte, que en el pasado lo habrían ignorado con desdén por ser un producto prefabricado para adolescentes, ahora se detenían asombrados ante la profundidad filosófica y la honestidad brutal de sus creaciones visuales. Pero mientras desnudaba su alma en las galerías más exclusivas, en su vida privada, estaba construyendo una fortaleza verdaderamente inexpugnable, levantando muros de contención que ningún periodista sensacionalista podría jamás derribar. El mayor triunfo de un hombre que ha sido despojado de su privacidad ante los ojos morbosos de millones no es el dinero en el banco ni los discos de platino colgados en la pared. Es el lujo supremo de poder cerrar la puerta de su casa y que el mundo entero se quede afuera. Tras haber sufrido en carne propia las traiciones de falsos amigos y los engaños de un entorno tóxico que solo buscaba lucrarse con su luz, su mayor obsesión se convirtió en proteger su santuario íntimo a cualquier precio. Aprendió, a base de golpes devastadores y decepciones feroces, que la verdadera compañía, aquella que no te juzga por tus portadas de revistas ni por tus cuentas bancarias, se encuentra lejos, muy lejos de los focos cegadores de la televisión. Con una madurez sumamente protectora y un blindaje casi militar, logró forjar vínculos profundos, leales y genuinos, apartando de su camino de forma radical a cualquier individuo que oliera a conveniencia o a filtraciones de prensa. Atrás, muy atrás en el tiempo, quedaron aquellos clandestinos momentos de alcoba que los representantes silenciaban con cheques y amenazas por miedo a perder al público conservador. Ahora, su vida personal era un refugio seguro, cimentado en la honestidad, la serenidad y el respeto mutuo absoluto. Se rodeó de un círculo minúsculo pero de lealtad inquebrantable, personas que amaban al ser humano detrás del nombre artístico y que ignoraban olímpicamente la leyenda del ídolo de masas. Construyó un hogar donde las cámaras no tenían jurisdicción alguna, un espacio sagrado donde por fin podía quitarse la pesada armadura y respirar en paz. Y fue precisamente desde esa trinchera de tranquilidad, desde esa vida anónima y blindada por voluntad propia, donde recibiría la noticia que cerraría el círculo de su increíble historia, un reconocimiento de proporciones internacionales que callaría para siempre las bocas de todos aquellos que osaron menospreciarlo. La justicia poética suele ser desesperantemente lenta. A veces tarda décadas en llamar a la puerta, pero cuando finalmente se pronuncia, su eco es absolutamente ensordecedor e inapelable. Imaginen la justicia de esta escena, los mismos críticos musicales de su propio país, aquellos eruditos de pacotilla que en los años 80 lo tildaban de producto pasajero, de rostro bonito sin sustancia y de ídolo de usar y tirar, tuvieron que tragarse sus venenosas palabras al leer las páginas de la prensa internacional. El veredicto supremo no vino de cualquier lugar, vino de la mismísima y todopoderosa revista Billboard, la Biblia mundial indiscutible de la industria musical. En un análisis retrospectivo deslumbrante y detallado, la publicación estadounidense lo catalogó nada más y nada menos que como el primer músico de vanguardia de España. Reconocieron oficialmente que, detrás de aquella fachada de muchacho guapo, diseñada matemáticamente para vender pósters y carpetas, se escondía un visionario brillante que introdujo el tecnopop, los ritmos electrónicos pesados y la estética de la nueva ola en un país que todavía olía a naftalina musical. Fue el momento de gloria absoluta, la redención definitiva que ni siquiera él mismo se había atrevido a soñar. Sus maquetas incomprendidas, aquellas por las que peleó a gritos y lágrimas en los fríos despachos de las discográficas, eran ahora consideradas y estudiadas como piezas fundacionales de la música moderna. Fue una venganza silenciosa, implacable y elegantísima. Había triunfado en la memoria histórica no por la simetría perfecta de su rostro juvenil, ni por los peinados dictados por la moda, sino por su atrevimiento sonoro, por su innovación pionera y por su tenacidad inquebrantable. El joven esclavo de las baladas melosas había derrotado al monstruo del sistema desde adentro, coronándose como un pionero indiscutible que el tiempo, el juez más severo de todos, terminó por absolver. Hoy, al mirar hacia atrás con la perspectiva que solo otorgan los años, la historia de este ídolo juvenil no es simplemente una crónica nostálgica de las luces y sombras de los años 80. Es un documento psicológico verdaderamente brutal sobre el precio catastrófico de la fama descontrolada. Sobrevivir a la trituradora, a ese gigantesco e insaciable molino de almas que es la industria del espectáculo,
requirió de un sacrificio humano inmenso. Pagó con su paz mental, con sus años más hermosos de juventud, lidiando cara a cara con sus demonios personales y caminando peligrosamente cerca de ese abismo oscuro del que muchos de sus compañeros generacionales lamentablemente nunca lograron regresar. Fue manipulado con cinismo, exprimido hasta la última gota de energía y lanzado al vacío por hombres de traje gris que se enriquecieron obscenamente a costa de su salud emocional. Pero, contra todo pronóstico estadístico, resurgió de sus propias cenizas como un fénix imparable, transformando su profundo dolor en arte visual, su largo exilio en sabiduría oriental y su sepulcral silencio en la respuesta más contundente e inteligente de todas. Y mientras cerramos las páginas amarillentas de este expediente oculto, mientras apagamos las luces de esta reveladora transmisión, no puedo evitar dejarles una pregunta que, si lo piensan bien, hiela la sangre en las venas. La próxima vez que vean en la pantalla de su televisor a ese nuevo y flamante joven de moda, a esa estrella prefabricada de sonrisa radiante y ojos imperceptiblemente cansados que bate récords de reproducciones bajo la mirada vigilante y avariciosa de sus representantes, pregúntense, mis queridos amigos, ¿qué infierno silencioso y asfixiante estará viviendo esa criatura en la soledad de su lujosa habitación de hotel? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la máscara se quiebre por la mitad y el nuevo ídolo de cristal se convierta en polvo frente a nuestros propios ojos atónitos?